Bienvenidos a Desenfoque, un espacio dedicado a tu salud ocular, impulsado por la Sociedad Oftalmológica de la Comunidad Valenciana. En cada episodio bajamos la medicina a la calle para que entiendas, de la mano de los mejores especialistas, cómo cuidar lo más valioso que tienes, tu visión. Este podcast llega a vosotros gracias al apoyo de Roche, comprometida con la innovación y la salud de nuestros ojos, y está producido por el equipo de Cibirred. Empezamos. Hoy estamos con el doctor Belda, jefe de oftalmología en el Hospital Universitario de Torrevieja y director médico de la clínica Vision Care. Actualmente presidente de la Sociedad Oftalmológica de la Comunidad Valenciana y especialista en glaucoma, entre otras patologías. Buenos días, Pepe. Buenos días, Lucía. Bueno, Pepe, vamos a empezar por algo que a mí me genera bastante curiosidad, porque con tanto título, ¿por qué decides ser médico? Porque de la noche a la mañana uno no piensa, voy a estudiar 10 años porque sí. Bueno, yo vengo de una familia donde no hay nadie médico. Ujú. Mis padre, mi abuelo, todos se han dedicado a temas más de contabilidad, finanzas y curiosamente, pues la primera persona que decide meterse en el mundo de la medicina fui yo. Y fue por una situación un poco especial. Yo, una época que por razones de colegio vivía con mi abuela y una noche estaba cenando con ella, con mi abuelo y con mi tía y mi abuela pues sufrió un ictus. Ujú. Yo tendría entonces, calculo que unos 11 años o así. Y recuerdo la sensación de impotencia, de no saber qué tenía que hacer. De hecho, yo fui el que salí corriendo a buscar al médico. Ujú. Y fue cuando llegó al médico, que tranquilizó a todo el mundo, nos tranquilizó a todos, atendía a mi abuela, cuando yo, no sé, me fijé en esa figura y pensé que podía ser algo bueno tener los conocimientos como para poder ayudar a la gente. No me imaginaba en ese momento que iba a ser oftalmólogo, pero realmente fue un poco lo que decidió o hizo que decidiera empezar Ujú. medicina cuando ya me hice más mayor, claro. A mí me parece fascinante que alguien decida dedicar toda su vida a algo tan específico como los ojos. ¿En qué momento aparece la oftalmología? ¿Fue amor a primera vista? No fue amor a primera vista. De hecho, yo tenía muchas dudas, sobre todo Ujú. cuando tú estás estudiando y vas pasando por distintas asignaturas, que son distintas especialidades, al final te van gustando todas. O sea, llega un momento que dices, estudias cardiología y quieres ser cardiólogo, estudias neurología y quieres ser neurólogo, pero me di cuenta que a mí se me da muy bien hacer cosas con las manos. Ujú. Entonces, pensé que algo quirúrgico podía estar bien. Pero por otro lado, me gustaba mucho la medicina, o sea, me gustaba mucho tener conocimientos médicos, eh, y fue cuando descubrí la oftalmología. Me acuerdo que en su momento, pues el profesor Alió, que es un reputado oftalmólogo español, que además es muy conocido a nivel internacional, era mi catedrático, era mi profesor. Y me atrajo mucho su enfoque, el dinamismo que tenía en cuanto a la especialidad. Y bueno, pues al final dije, esto lo tiene todo. Tiene Ujú. una parte quirúrgica, tiene una parte médica, tiene mucha investigación, tiene mucha tecnología, es algo que me atrajo mucho. Y al final pues opté por oftalmología y la verdad es que no me arrepiento. Si tuviera que volver a elegir, Ujú. volvería a ser oftalmólogo, lo tengo muy claro. Me da la sensación de que es una especialidad muy técnica, muy de detalle fino, ¿no? Sí, Sí. sí, sí, sí. Nosotros siempre decimos que trabajamos con micras, no trabajamos con Ujú. milímetros. Entonces, todo lo que hacemos lo hacemos a En nivel milímetros. microscópico. Ujú. O examinamos un ojo con un microscopio, que es nuestra lámpara de hendidura, y operamos un ojo con un microscopio. Y actualmente las tecnologías nos permiten incluso utilizar medios digitales y láseres para poder incluso magnificar muchísimo más toda esta zona. Entonces, Ujú. llegará un punto que trabajaremos, estoy convencido, a nivel celular. O sea, estaremos Guau. operando esta célula sí, esta no, y dejaremos las que estén sanas y trataremos solamente las que estén enfermas. Todo Ujú. llegará. Genial. Pues a ver, Pepe, cuando hablamos de oftalmología, muchas veces la conversación pública se queda en lentillas y luego deriva a gafas, pero la realidad es que estamos hablando de una especialidad, yo creo que mucho más amplia, una especialidad quirúrgica mucho más, mm, no sé, sí, creo que amplia es la palabra.
¿no? Entonces, si tuvieras que definir qué es la oftalmología, ¿cómo la definirías tú? Bueno, la oftalmología empezaríamos diciendo que es la especialidad médico-quirúrgica, porque como te he dicho, tratamos Ujú, patología médica y patología quirúrgica, que envolvería todo lo que es aquellos temas relacionados con la prevención, el diagnóstico ujú, y el tratamiento de las enfermedades oculares. ujú, Eso sería, digamos, la definición más amplia. Entonces, a nivel de la población pueden pensar que la oftalmología solo trata pues, la parte externa del ojo, ujú, pero el ojo está conectado con la persona, está conectado con el cuerpo. Y muchas enfermedades sistémicas, enfermedades como la artritis reumatoide o como alguna vasculitis o como la diabetes propiamente dicha, ujú, van a afectar al ojo. Y los oftalmólogos, vamos a ser los médicos encargados de tratar esas patologías sistémicas, que las tratarán otros especialistas, pero su afección ocular. vale. Y además las afecciones propias del ojo, que son muy conocidas, como pueden ser las cataratas, como Ujú, puede ser el desprendimiento de retina, el glaucoma. De todo eso iremos hablando en otros en otros podcasts, podcasts. pero como introducción valga que la oftalmología es muy amplia y es tan amplia que los oftalmólogos nos subespecializamos. O Ujú, sea, ya no hay un oftalmólogo general que trate todo y lo haga todo bien. Tenemos especialistas de glaucoma, tenemos especialistas de retina, tenemos especialistas de niños y estrabismos o de párpados y hacen oculoplastia. Entonces, la especialidad es tan amplia y tiene tantos, digamos, matices que al final se ha acabado subdividiendo en subespecialidades donde cada oftalmólogo se va a dedicar más a un tipo de patología para ujú. poder controlar mucho todas las variantes que hay y poder hacer unos tratamientos mucho más adecuados. Es curioso porque estamos hablando de que a veces el primer contacto de un paciente puede que no sea tan técnico como nosotros digo, con la salud ocular, como nosotros nos imaginamos. En el gremio, ¿os da la sensación de que hay cierta confusión social sobre qué hace un oftalmólogo? Yo creo que sí. Yo creo que la oftalmología, por circunstancias, se ha ido apartando un poquito de lo que es la sociedad. El médico oftalmólogo se ha quedado más relegado a hospitales y a consultorios eh, y digamos que hay cierta confusión sobre todo con el mundo de la optometría o de Ujú, los ópticos. Es algo completamente distinto y que son, aunque sean ellos profesionales también de la salud visual, pero no tiene nada que ver lo que ellos hacen con lo que hacemos nosotros. Según la ley de ordenaciones de las profesiones sanitarias, o sea, lo que define a qué se dedica cada uno, ujú, un óptico tiene conocimientos para hacer una refracción, o sea, poder diagnosticar y corregir lo que serían los defectos ujú, refractivos como la miopía, el astigmatismo, la hipermetropía y la presbicia, que esto lo van a hacer fundamentalmente con gafas o lentes de contacto ujú. y de hacer, digamos, screenings para valorar determinadas alteraciones de la visión y de incluso pues, promover determinadas estrategias para Sí, prevenir ese es un tema en el que nos explayaremos un poquito más adelante, sí. enfermedades oculares. Pero el oftalmólogo es el único profesional cualificado para diagnosticar enfermedades oculares ¿Vale? y sobre todo para el tratamiento. El Ujú, tratamiento va muy vinculado a nuestra formación como médicos. ujú, O sea, nadie puede tratar si no es médico para poder dar tratamientos antibióticos o para dar tratamientos eh, quirúrgicos en este caso. ¿Vale? Tienes que tener una cualificación necesaria para poder hacer esto. Y todo lo que no sea así, estaríamos hablando de Ujú, intrusismo. Por lo vale. tanto, cuando tú tengas una patología visual, debes acudir al oftalmólogo, porque es el especialista que te va a poder diagnosticar de forma Ujú, adecuada y sobre todo tratar. vale. ¿Cuál dirías que es la enfermedad que más os preocupa a día de hoy a los oftalmólogos? Uf, esa es una buena pregunta. A ver, como enfermedad por frecuencia y porque además
nuestra población está envejeciendo, Ujú. yo te diría que la catarata es posiblemente el Vale. procedimiento que nosotros más vemos y más tratamos quirúrgicamente. Es una de las intervenciones que hacemos con más frecuencia y además más exitosas porque la catarata da un muy buen resultado cuando hacemos la cirugía. Pero la enfermedad que quizá más nos preocupa, porque también está aumentando muchísimo, es la degeneración macular asociada a la edad. Vale. Es una patología que aparece en la retina, aparece en la mácula de personas mayores de 65 años. Y como volvemos a decir lo mismo, nuestra población está envejeciendo, cada vez vemos más, y esto está haciendo que tratemos muchos pacientes con esta patología. Esto seguramente en otro podcast lo trataréis mucho Ujú. más ampliamente porque es un tema muy interesante y además es conveniente que la población conozca de qué se trata y cómo se trata este tipo de enfermedad. Vale. Pues nada, ya sabéis que hay que cuidarse esa vista. Em, a diferencia de muchos órganos que tenemos en el cuerpo, el ojo es un órgano que es bastante visible. Entonces, ¿es verdad que mirando un ojo puedes detectar enfermedades que no son solo oculares? Así es, antes te comentaba que el ojo está conectado al cuerpo Ujú. y, y de alguna forma las alteraciones que podemos tener en nuestro organismo pueden aparecer en el ojo. Una de ellas, y quizá de las más frecuentes, es la diabetes. Ujú. Un paciente con diabetes, si lleva mucho tiempo mal controlado, puede acabar teniendo una retinopatía diabética y además alteraciones incluso más graves, como puede ser un desprendimiento de retina o un glaucoma. Pero hay enfermedades muy curiosas que pueden aparecer en el ojo y nosotros ser capaces de diagnosticarlo. Por ejemplo, hay enfermedades del Vale. hígado. Nosotros podemos ver un anillo en la córnea, es un anillo de contenido metálico, pero vamos que se ve como si fuera una especie de línea verdosa Ujú. y esta línea verdosa nos indica que el paciente puede tener una enfermedad, que es la enfermedad de Wilson, que es una enfermedad por depósito de un metal en Ujú. el hígado, Guau. una patología hepática. Hay una cosa muy curiosa también, por ejemplo, determinados fármacos pueden dar señales también en la córnea, como si fueran una especie, digamos, de depósitos lo llamamos en bigotes de gato, como Ujú. si fueran pelitos. Vale. Cuando vemos esto, yo a muchos pacientes les he dicho, usted toma amiodarona, que es un fármaco bastante frecuente para problemas del corazón. Y el paciente se dice, pero ¿cómo sabe usted eso? Cuando no sabes nada más. Y es porque el ojo, como dicen en algunos escritos, es el espejo del alma. No nos va a dar solamente la información del propio ojo, Ujú. sino también del resto del cuerpo. Y podemos diagnosticar muchas patologías a través del ojo. Pues escuchándote hablar antes de cirugía, patologías, precisión, me imagino que dedicarse a la oftalmología requiere de habilidades muy concretas. Entonces, vamos a ponernos un poco más vocacionales en este momento. Ujú. Si alguien que nos está escuchando quiere dedicarse a esto, ¿qué habilidades tiene que tener y cuál es la que no te enseñan en la carrera, la que aprendes con los años? Vale. La pregunta es buenísima. Si hablamos de habilidades, desde luego, una persona que quiere ser oftalmólogo necesita, primero, tener unas habilidades de observación eh, muy buenas, porque realmente muchas cosas las vamos a ver por imágenes. Nosotros trabajamos con muchísimas imágenes, Ujú. entonces hay que saber muy bien mirar las imágenes, analizarlas, ver bien el ojo, ver las características, etcétera, etcétera. Em, a nivel quirúrgico, desde luego hacen falta una serie de habilidades porque nosotros trabajamos, como te comentaba antes, a nivel de micras. Nuestras cirugías son Ujú. microcirugías. Entonces, tú tienes que ser hábil para poder operar. Aún así, tú puedes ser oftalmólogo sin operar. Hay una parte de oftalmología médica muy amplia que permitiría a mucha gente que no quisiera operar Ujú. poder dedicarse a la oftalmología. Y es ¿Vale? una parte muy bonita, como puede ser el tratamiento de las uveitis, la neurooftalmología o incluso el tratamiento de la retina médica. Todas estas partes no requieren habilidades quirúrgicas.
Con lo cual, no le vamos a decir a alguien que no quiere dedicarse a operar no seas oftalmólogo. Puedes Vale. serlo y además ser un oftalmólogo muy completo y muy satisfecho de tu trabajo porque es un trabajo muy útil para la sociedad. Y después, por último, yo diría que hay una habilidad que no se enseña en las facultades Ujú. y hay que aprender a escuchar. Y eso, ahí fallamos muchísimos médicos, no solamente los oftalmólogos. Esto no nos lo enseñan. Y es muy importante saber que el paciente, ese ojo que tenemos ahí delante de nosotros, detrás de ese ojo hay una persona. Ujú. Y esa persona hay que tratarla igual que tratamos al ojo. Y por desgracia, y con la presión muchas veces asistencial de muchos pacientes que hay que ver, nos olvidamos que detrás de ese ojo, de esos ojos o de esa mirada, hay una persona y que muchas veces lo que nosotros estamos tratando condiciona el resto de la vida de ese paciente. Mm. Hay que aprender a dar noticias, tanto las buenas Buenas como como las malas, malas, sí. y no sabemos. Hay que aprender a ver más allá de lo que nos está contando el paciente, porque muchas veces ese problema que nos está contando puede estar relacionado con otra serie de problemas que no hemos detectado porque vienen de un ámbito más social o económico o psicológico y Vale. no lo vemos. Entonces, eso es algo que yo creo que sí que nos falta en cuanto a formación y nos falta en cuanto a actitud Ujú. para tratar a nuestros pacientes. Vale. No solo hay que tratar la visión, hay que tratar más cosas. Y si te doy a elegir, tienes que elegir entre cuál de las tres es más importante, si la destreza manual, la capacidad de concentración o la empatía con el paciente. ¿Cuál dirías? Pues yo me quedaría con la última, fíjate lo que te La digo. empatía. Sí, porque al final el paciente, está claro que las otras dos son muy importantes, pero tú necesitas conectar con el paciente. Y aunque hemos dicho que es la parte olvidada, es una parte tan importante que yo hoy optaría casi como eso como principal. Pero además, un médico tiene que estar bien preparado, tiene que tener conocimientos, tiene que estudiar, tiene que estar Ujú. al día de lo último, Sí, sí, porque es lo que tú tienes que aplicarle a tu es una paciente. profesión muy completa. Y luego además tienes que, si eres un oftalmólogo quirúrgico, tienes que tener una serie de habilidades, una serie de destrezas desarrolladas y además saber lo que tú sabes hacer y lo que no sabes hacer. Una cosa muy importante también es saber cuando algo no lo tienes que hacer tú y lo tiene que hacer un compañero que lo hace mejor que Vale, tú. Y eso es otra cosa que a veces pecamos y es el querer hacerlo todo nosotros cuando a lo mejor algo lo puede hacer mejor un compañero. Pues mira, yo te hablo, por ejemplo, de la parte de retina quirúrgica. Yo no hago retina quirúrgica y cuando tengo un paciente con un desprendimiento de retina o con una patología retiniana, le digo, mire, esto se lo va a hacer mi compañero, que lo hace muchísimo mejor que yo. ujú. Entonces, esa, digamos, honestidad es muy importante cuando tú estás hablando con tus pacientes Sí, y yo creo que cuando... el paciente lo valora mucho eso. Ujú. Mm. Pues yo sí me pongo a pensar, creo que algo tan delicado como es el ojo tiene que dar mucho vértigo. Para mí es el sentido más importante que tenemos. Eh, ¿Tú sientes esa presión cuando operas? ¿Se entrena esa seguridad o la tienes que llevar de serie? Pues mira, yo te diría que se entrena. Yo no siento la misma presión ahora Ujú. que la que sentía hace 25 o 30 años cuando empezaba o daba mis primeros pasos en esta profesión. Eh, Actualmente, pues todo lo haces de una forma más aséptica y además es importante hacerlo así, porque si tú pensaras en todo momento cuando estás haciendo una intervención en las consecuencias que tiene equivocarte, Mm. sería una presión innecesaria que a lo mejor perjudica más al paciente. Y te voy a poner un ejemplo. Ayer por el mediodía estaba operando yo a una paciente mía joven con un ojo único, un Wow. glaucoma además que lo lleva arrastrando muchos años. Y bueno, pues en el momento en que yo entro en el quirófano y empiezo, a pesar de que sé que si hago las cosas mal, las consecuencias para esta paciente puede ser perder completamente la visión, yo me cierro en mi técnica, me cierro en mis pasos que tengo que dar, y intento hacerlo todo de una forma muy sistemática
y sin que la presión de estar operando una chica joven, ojo único, Ujú, etcétera, etcétera, influya. Y eso creo que es fundamental y creo que casi todos mis compañeros les pasa un poco lo mismo. Llega un momento que, pues igual que en cualquier otra profesión, tú, digamos, estandarizas los procedimientos, aquí ujú. nosotros hacemos lo mismo. Porque si nos dejáramos llevar un poco por esa emoción o por ese sentimiento de decir, uff, ¿qué va a pasar? Pues realmente al final esos nervios van a Ujú. tener una consecuencia Sí, sí, negativa para el desde paciente. luego. Ujú. ¿Y qué margen de error dirías que hay cuando operas un ojo? No hay margen de No error. hay margen de error. No hay margen de En error. ningún tipo de operación. A ver, cuando tú tienes una complicación Ujú, y el que opera tiene complicaciones, hay formas de solucionarlo. O sea, sí que hay margen de error cuando decía que no lo hay. Si tú estás operando una catarata, por ejemplo, y la cápsula del cristalino, que es algo que tenemos que intentar preservar para poner bien la lente, se rompe, pues hay formas de intentar solucionarlo, ¿vale? incluso poder poner la lente a pesar de tener la cápsula rota. Lo que hay que tener sobre todo es mucha sangre fría y intentar que cuando una situación de estas ocurre, pues los nervios tampoco te coman. Hay que Mm, parar, pensar, decir, bueno, ha pasado esto, ¿cómo lo voy a solucionar? Y si tú tienes un buen entrenamiento, has estudiado, has mirado vídeos, ahora actualmente pues hay una biblioteca brutal de todo lo que puede pasar en quirófano y más. Hay simuladores incluso que tú puedes practicar este tipo de problemas y complicaciones sin un paciente debajo y sabes cómo, digamos, solucionarlo. No tiene por qué haber ningún tipo de problema. El paciente puede salir de la intervención también como si no hubiera pasado absolutamente nada. Pero por supuesto, vamos, nosotros no somos máquinas, somos personas. Y yo creo que las máquinas se equivocan incluso más que las personas muchas veces. seguro. Ya veremos qué pasa en el futuro, pero actualmente yo creo que estamos muy por encima de lo que es el margen de error de cualquier máquina, pero no estamos exentos de errores, no estamos exentos de tener complicaciones. Wow, me fascina, de verdad, el temple que tenéis que tener. Vale, pues te voy a poner una situación hipotética, fuera de lo que es quirófano. Si ahora te llega un residente que no ha estado nunca en quirófano, su primera vez, ¿qué consejo le darías tú? Yo a mis residentes les doy varios consejos. El primero de todos, a ver, nosotros operamos, como te he dicho antes, con microscopio y operamos sentados, curiosamente. Wow, sí. Sí, sí. Nuestra cirugía, la gran mayoría, salvo algunas muy concretas de órbita, etcétera, se hacen estando sentado en una mesa de cirujano, que además son unas mesas muy cómodas, unas sillas, perdón, en las cuales tenemos unos reposabrazos para poder estar trabajando con más pulso. Porque al Wow. final todo se trata de tener un buen pulso. Y el buen pulso no lo tienes por ser buen cirujano, sino lo tienes, yo siempre digo, por sentarte bien. Y parece una tontería, pero no lo es. O sea, tú te sientas bien, te sientas cómodo, apoyas bien los brazos, estás a la altura adecuada de la cabeza del paciente, pones bien el microscopio, te sitúas correctamente y todo es muchísimo más sencillo. Entonces, lo primero que le digo a un residente mío, aprende a sentarte. Ponte ahí, pero ponte bien, ponte en su sitio, ponte... y entonces no es tan fácil, es algo que muchos de ellos se sientan, pues eso, como si se sentaran en el sofá de su casa y ves que están incómodos, que la mano no la ponen en su sitio, que están... Y le dices, anda, levanta, ponte Y bien, ponte siéntate bien. cómodo. Y esos 5 minutos que dedicas a ponerte cómodo, adelantan muchísimo tiempo en cuanto a la cirugía porque la vas a hacer mucho más cómoda también. Mi primer consejo en residente, siéntate bien. Wow, jamás lo habría dicho. Pues a mí me surge también otra duda y es que después de pasar por quirófano, los oftalmólogos termináis viendo el mundo de otra manera. Sé que es una frase un poco... eh, no sé cómo te diría, pero A ¿tú ver, crees que veis sí, el mundo de otra manera? sí, yo creo que al final tú ves el mundo de la siguiente forma. Cuando tu trabajo es ayudar a la gente a que tenga Ujú, mejor visión, hace que primero tengas mucha satisfacción en cuanto a nivel personal, porque tu trabajo, digamos, es
muy satisfactorio, es muy agradable, muy Ujú, gratificante. Y por otro lado, también hace que cuando ves a alguien por la calle con problemas visuales, es como si de repente dices, uff, quisiera ir y decirle, oye, te podemos ayudar haciendo esto o lo ujú. otro. No sé, alguien con unas gafas muy gruesas o alguien que tuerce el ojo o cualquier cosa que ya te hace sospechar que ese paciente pueda tener una patología visual. Es como, como que tenemos algo de deformación profesional por ahí. Pero bueno, en general yo creo que el oftalmólogo, había una encuesta que se hizo a médicos en Estados Unidos donde decían qué grado de satisfacción o de felicidad tienen las distintas especialidades. Y la nuestra no quedaba nada mal. Estaba más o menos entre el puesto 8 más o menos, Ujú. de un total de casi 50 especialidades Guau, médicas y quirúrgicas. está muy O bien. sea, yo creo que esa sensación la tenemos casi todos los compañeros que nos dedicamos a esta profesión. Pues qué gusto, oye. Y tengo una pregunta bastante curiosa. ¿Tú cuando conoces a alguien nuevo, en lo primero que te fijas es en los ojos? Pues, a ver, te diría yo que no. Yo creo que a ver, yo me fijo en la cara. Entonces, pues probablemente sea la primera parte que siempre los Ujú, humanos tendemos a mirar. Pero sí que es verdad que de forma innata me sale mirar a los ojos. ujú. Y además me gustan los ojos bonitos. Entonces, hay ojos que son absolutamente espectaculares. Y no necesariamente los ojos claros, porque la gente piensa, por el entorno en el que vivimos, que hay más ojos marrones que ojos claros, que solo nos vamos a fijar en los ojos claros. Pero hay ojos marrones que tienen unas tonalidades espectaculares. Entonces, a mí me gusta mucho el color del iris, creo que Ujú. es algo fascinante y además llama mucho la atención. Y tener los ojos bonitos es algo que es muy llamativo dentro de una cara, o Sí. sea, que forma parte de la belleza de una persona. Ujú. Ujú. Qué guay. Pues hemos hablado ya de la formación, de las habilidades, pero al final la mayoría de personas no pensamos en oftalmología hasta que nos pasa algo muy concreto y es que empezamos a ver mal. Y ahí es cuando quizá nos viene a la cabeza eh, la famosa frase de me ha subido la graduación. Entonces, normalmente esto creo que tiene que ver con la refracción, que deriva en diagnósticos como miopía, hipermetropía, astigmatismo. Pero exactamente cuando hablamos de refracción, hablamos de enfermedad. No, a ver, sí y no. Y me voy a explicar. Cuando hablamos de los defectos refractivos más comunes, que son la miopía baja, la Ujú, hipermetropía baja, el astigmatismo bajo o la presbicia, que también es conocido como vista cansada, ahí estamos hablando de defectos de refracción. Los defectos refractivos son pequeñas ametropías, esa es la palabra un poco técnica, pero sería pequeños cambios en la graduación ¿vale? que se van a corregir fácilmente con unas gafitas o con unas lentes de contacto y que con eso el paciente va a estar bien, viendo bien y sin ningún tipo de Ujú, problema y que en un momento determinado pueden decidirse hasta operarse. Este tipo de pequeños defectos refractivos normalmente los puede detectar tanto el oftalmólogo como el óptico optometrista y poner soluciones visuales para ello. En el caso de los niños, ujú, por ejemplo, tenemos que tener un poquitín más de cuidado, puesto que estos defectos refractivos pueden acompañar a patologías, como puede ser el ojo vago. De eso hablaremos en algún otro podcast. Entonces, en esos casos, la refracción es muy importante que la realice un oftalmólogo, porque hay que hacerla bajo cicloplegia o sea, con gotas. Cuando hablamos de defectos refractivos muy grandes, como lo que es la miopía magna o la hipermetropía muy alta, o el astigmatismo muy alto, ahí sí que pueden conllevar patologías, enfermedades. vale. En el caso, por ejemplo, de la miopía alta, se conoce como miopía degenerativa porque va produciendo degeneración de los tejidos oculares. En el caso de la hipermetropía muy alta, puede condicionar glaucomas, ojos muy pequeños y también una serie de problemas importantes. Y en el caso del astigmatismo alto, hay una enfermedad de la córnea, que es el queratocono, que hay que descartar siempre,
puesto que son deformidades de la córnea que pueden producir este astigmatismo. En estos casos no se soluciona el problema con una simple lente de contacto Ujú. o unas gafas. Y ahí sí que es importante que se reconozca y se mande al oftalmólogo, puesto que es el que lo va a poder diagnosticar de forma adecuada y tratar. Entonces la refracción no es una enfermedad como tal, sino un problema de enfoque, por así decirlo. Efectivamente, Ujú. unido al nombre de nuestro podcast, efectivamente, el Sí. que tiene un defecto refractivo no enfoca, está desenfocado. Es todo problema del tiempo, ¿no? Del paso del tiempo. No No. necesariamente. Por ejemplo, la miopía, y también se hablará, ahora mismo hay una auténtica epidemia de miopía y se está produciendo por nuestro modo de vida. Estamos pegados a la pantalla todo Mm, el día, a cosas de cerca, al ordenador, y esto hace que por esta forma de vivir y estar poco tiempo al aire libre, que es ujú, lo que podría evitar este problema, pues cada vez hay más y más miopes. Esto se puede solucionar, pues sí hay una serie de tratamientos que también hablaremos más adelante que se ujú. podrían utilizar para evitar esta epidemia. Como estaba comentando, al final estos defectos refractivos, pues hombre, tienen una buena solución de momento con prótesis, que serían las gafas o las lentes de contacto, o en un momento determinado pues se puede plantear un tratamiento quirúrgico cuando se estabilizan. Y con respecto a esa epidemia que acabas de mencionar, ¿crees que hay alguna señal o cosas que deberíamos tener en cuenta especialmente con nuestros ojos que nos puedan alertar de, oye, empiezas a tener el ojo mal? Hombre, lo primero es cuando empiezas a ver mal de lejos y el que está en la acera de Ujú, enfrente no le reconoce la cara. O para ver bien tienes que entornar un poquito los ojos. Ese efecto que hacemos nosotros entornando los ojos se conoce como el efecto estenopeico. Estamos intentando crear una apertura más pequeña de ujú. entrada de la luz De la dentro del luz. ojo y eso consigue un mejor enfoque. Es un truco que no usamos los oftalmólogos para conocer si existe una miopía, pero también el paciente lo hace de forma inconsciente para ver mejor. Por eso dicen que los miopes ponen una mirada interesante. No es que miren interesante, no es que te miren interesante, es que tienen que cerrar los ojos para verte mejor, Ujú. ¿sabes? ¿Y hay alguna señal en concreto que debería mandarnos al oftalmólogo directamente? Sí, hombre, cualquier pérdida de visión importante, brusca, de aparición en poco tiempo, Ujú. requiere la visita de un oftalmólogo. Cualquier aparición brusca de, por ejemplo, moscas volantes que antes no ¿Vale? estaban, también sería una condición por la cual tendríamos que ir al oftalmólogo de forma por lo menos preferente. Eh, Cualquier irritación en los ojos, ojo rojo y doloroso, sobre todo si hay dolor ocular, también es una situación en la cual debe ser visto por Ujú. el oftalmólogo de forma rápida. Hay muchas situaciones, hablaremos de muchas de ellas a lo largo de los podcasts, en las cuales el paciente debe buscar la ayuda de un especialista. Pero bueno, tampoco hay que asustar a la gente, quiero decir, al final, urgencias oftalmológicas como tal hay cuatro que tengamos que atender de forma inmediata. Vale. El resto son demorables, incluso un desprendimiento de retina que suena como algo muy grave y que algo Sí. pues tú puedes tratar un desprendimiento de retina perfectamente en los 7 primeros días después de haberse producido el desprendimiento sin ningún tipo de consecuencia negativa para ese ojo. Por lo tanto, tenemos que conocer o intentar saber o distinguir cuando una cosa es muy urgente y cuando no, Ujú. y esto es algo que también los médicos de familia deberían conocer porque son un poco los que canalizan esas derivaciones al oftalmólogo. Cuando hablamos de estos problemas de enfoque, perdón, hemos dicho que hablamos de refracción, pero cuando hablamos de patología, hablamos un poco más de medicina, por así decirlo. Ujú, Ahí veo una problemática, y es que cuando la gente de a pie, como yo, busca una solución, entra en una especie de mundillo donde hay varios implicados, por así decirlo. ujú, Y ahí aparece, creo, el problema o la incertidumbre que tiene mucha gente, y es que cuando alguien empieza a ver mal,
Normalmente, pues piensa en lentillas, en gafas y tenemos, pues, en realidad una serie de posibles figuras a las que acudir. Eh, pero no sabemos muchas veces en qué momento tenemos que acudir a qué figura. Entonces, ¿nos podrías explicar bien cuál es la diferencia entre un oftalmólogo y un óptico en cuanto a formación, funciones, eh, casos en los que interviene cada uno? Mira, antes de contestarte a tu pregunta, yo quería resaltar que la forma lógica de llegar al oftalmólogo actualmente Ujú. es a través del médico de atención primaria, médico de Vale. familia. Hablamos de sanidad pública, ¿eh? No estoy hablando de la privada, donde tú en cualquier momento puedes decidir ir al oftalmólogo Ujú. con tu seguro privado o privado puro y no hay nada entre medio. Pero si tú, por ejemplo, estás en el sistema público, es el médico de cabecera, el médico de familia, el que te va a derivar al Vale. oftalmólogo. Sí que es cierto que la gente acude mucho a la óptica que tiene en la esquina de casa, primero por accesibilidad, lo tiene al lado, y segundo porque a lo mejor es su óptico de toda la vida que le hace las gafas y las lentillas y le va a dar un buen consejo en cuanto a qué es lo que le pasa. Y vamos a poner un ejemplo práctico. Vamos a pensar que es una señora de 70 años que siempre ha ido a su óptico que tiene en la esquina y ha perdido visión y se piensa que es sus gafas. Ujú. Va a su óptico y el óptico le dice, mira, te estoy intentando graduar y no mejoras la visión porque parece que tienes unas cataratas. Vale. Hasta ahí todo perfecto. ¿Qué es lo que tiene que hacer ahora esa paciente? Pues tiene que ir a su médico de familia, médico de atención primaria, que es el que hará la derivación al oftalmólogo para que le traten esas cataratas, seguramente de forma quirúrgica, Ujú. con una operación. Eh, entonces, ¿cuál es la diferencia entre el oftalmólogo y el óptico? Pues lo acabo de contar. El óptico va a poder llegar hasta donde puede llegar en cuanto a su función de hacer un tratamiento de un defecto de refracción. Si esto no se puede solucionar con unas gafas o con unas lentillas, tiene que aconsejar al paciente que vaya al oftalmólogo. Y la forma de llegar al oftalmólogo a través de la medicina pública sería, como te he explicado, a través del Ujú. médico de familia. La formación del óptico optometrista, como comentábamos antes, es una formación muy buena, pero está supeditada a el tratamiento o la corrección de los defectos refractivos, Ujú. fundamentalmente, a labores de prevención de determinadas alteraciones visuales y tiene una función básica y cada vez más importante en las clínicas oftalmológicas, porque Ujú. para nosotros es el complemento ideal. Ellos trabajan en equipo con nosotros y hacemos un tándem muy bueno trabajando conjuntamente optometristas clínicos y oftalmólogos. Yo creo que tenemos que trabajar juntos, conjuntamente y nunca por separado. Yo no concibo una atención visual únicamente, exclusivamente de los optometristas, porque estaríamos, digamos, perdiendo muchísimos diagnósticos y probablemente derivaciones muy erróneas, pero trabajando conjuntamente sí que se pueden hacer muchas cosas Ujú. y se puede, digamos, mejorar la salud de nuestra población. Pepe, ¿los oftalmólogos graduáis? Los oftalmólogos graduamos. Los oftalmólogos, una de nuestras... no, o sea, yo cuando me formé, mi primer año de residencia, me dediqué a hacer refracciones, o sea, a Ujú. graduar y hacer esquiascopias, que es la graduación más compleja, que es la que hacemos con Ujú. dilatación. O O sea, que sea, hay un área específica en oftalmología por supuesto, o sea, sobre... nosotros tenemos que conocer en lo que trabajamos. O sea, Vale. no es que el óptico gradúe y nosotros no. Nosotros conocemos todo lo que es el sistema visual, el ojo como, digamos, aparato óptico, que lo es, como una Ujú. especie de cámara de fotografías muy perfecta, pues tenemos que conocer todas sus características. Y una de ellas es conocer los defectos de refracción. A un oftalmólogo que no sepa graduar, que no sepa conocer cuáles son los defectos de refracción, no es un, de mi punto de vista, no es un buen oftalmólogo. Otra cosa es que cuando ya en el día a día si tú tienes un optometrista a tu lado trabajando, llega un momento en que él se encargue de todo lo que es
la refracción, Ujú, y si encima hay una confianza mutua, que es lo que tiene que haber, pues tú cierras los ojos y te crees totalmente lo que él está haciendo. No ujú, tienes por qué comprobarlo en cada caso. Pero eso se establece a lo largo de una relación de años de trabajar juntos y un trabajo en equipo. Pero yo insisto, o sea, yo si me llega una refracción de fuera, yo la compruebo, porque me gusta estar seguro que lo que estoy haciendo, sobre todo si se trata de un ujú. tratamiento Claro, quirúrgico, que yo claro. le tengo que quitar al paciente miopía o hipermetropía o lo que sea, pues prefiero estar seguro de que lo que voy a hacer es correcto, Ujú, y me gusta asegurarme. Por eso es muy importante que un oftalmólogo conozca la patología de refracción, o sea, los defectos refractivos y cómo descubrirlos y cómo refraccionar, porque parte de los resultados que él va a tener con su cirugía están ujú. relacionados íntimamente con esos conocimientos. Podemos decir que una de estas profesiones está más enfocada a la corrección visual y otra al diagnóstico y tratamiento médico, pero que son profesiones complementarias. Perfectamente, efectivamente. Yo siempre he dicho que para nosotros trabajar con optometristas es quizá la mejor solución. En su momento, cuando nosotros empezamos a funcionar en el hospital, a mí me decían, ¿cuántas enfermeras quieres en el servicio? Y yo decía, yo no quiero enfermeras, yo quiero trabajar con optometristas. Ujú, Creo que cuando los optometristas están integrados en un servicio de oftalmología como en el nuestro, que sí que lo están, eh, la, o sea, la satisfacción para ambas profesiones es muy alta, puesto que todos desarrollamos nuestra sí. faceta de una forma muy adecuada, y sobre todo el paciente es el que se beneficia más de este tándem, Ujú. porque tiene o sea, un enfoque mucho más global de lo que es el problema por el que viene. ¿Hay alguna enfermedad ocular que se descubra en la óptica por casualidad y os la remitan así Sí, con más frecuencia? sí, muchas, muchas. Y incluso algunas, incluso de forma hasta exagerada. Una de las cosas que ocurre mucho en las ópticas últimamente es que tienen tonómetros de aire. Tonómetro es un aparato para tomar la tensión ocular. Ujú. Entonces, Eso donde ves el globo y te tiran aire. sí, te tiran el suplidito ese que es no es muy agradable, pero da muchos falsos positivos. O sea, eso significa que nos crean a veces unas alarmas innecesarias en cuanto a tensiones elevadas que luego realmente no lo son, o a veces, sobre todo, remitir al paciente de forma urgente. O sea, usted a urgencias que tiene la tensión muy alta, cuando hay veces que no es así. De todas formas, yo siempre creo que es mejor pecar por exceso que por defecto. Ujú, Y sí que es cierto, y en eso, vamos, creo que hay que darle las gracias, que muchas veces estas patologías se van a descubrir con suficiente antelación gracias a la labor que realizan. Con lo cual, bueno, creo que debería haber un poquitín más de coordinación, debería haber más conocimiento en cuanto a qué es urgente y qué no lo es, pero insisto en que hay veces que hemos diagnosticado glaucomas u otras enfermedades gracias a una remisión precoz, porque el óptico ha visto esto no es normal, ujú. vaya usted al oftalmólogo. Pues muy bien. Salgamos de lo que es el quirófano y vayamos al despacho de presidente. ¿Qué es la Sociedad Oftalmológica de la Comunidad Valenciana y por qué es importante? Bueno, la Sociedad Oftalmológica de la Comunidad Valenciana, en primer lugar, diré que es una de las sociedades científicas más antiguas que existe en España. De hecho, los primeros registros datan de 1917. Ujú, Estamos hablando de hace más de 100 años. sí. Eh, es una agrupación de especialistas en oftalmología que coinciden en la primera cosa, que todos trabajamos en la Comunidad Valenciana, o sea, en las provincias de Castellón, Valencia y Alicante. Ujú, Estamos hablando posiblemente de una zona donde el nivel oftalmológico es muy alto. ¿vale? Yo te diría que las clínicas más importantes de oftalmología a nivel nacional, casi todas han surgido de nuestra comunidad, lo cual es una cosa bastante curiosa, y donde trabajan especialistas de muy alto nivel y muy renombrados a nivel internacional.
Yo creo que la Sociedad Valenciana de Oftalmología o oftalmológica de la Comunidad Valenciana, como queramos decirlo, tiene es un conjunto de especialistas que nos unimos para compartir conocimientos, Ujú, experiencias, vivencias, problemas comunes, porque al final es la zona donde nos toca vivir y tenemos que enfrentarnos a los mismos problemas. Intentamos buscar soluciones para los mismos. Y todos tenemos el mismo objetivo, es mejorar la salud visual de ujú. nuestros pacientes. Me... Para, Dime, dime. para un segundito que necesito beber un poco de Genial. agua, voy a empezar a toser. Mientras tanto, me gusta mucho la idea de que no solo tratáis pacientes, sino que también has comentado que formáis, investigáis y actualicéis conocimientos entre vosotros. Em, ¿Por qué una sociedad científica decide abrir un micrófono de esta forma? A ver, yo llevo en la presidencia muy poquito tiempo. De hecho, fui elegido en abril del año Ujú, pasado, en el último congreso, y clásicamente la sociedad oftalmológica se ha dedicado a una de sus, digamos, principales funciones, que es la reunión de los oftalmólogos de la Comunidad Valenciana, la formación en cuanto a temas científicos y académicos, la formación de nuestros residentes en técnicas oftalmológicas, de diagnóstico, etcétera. Y nos hemos olvidado de una parte muy importante, que son los pacientes. Entonces, una de las cosas que yo quiero aportar, por lo menos poner la semilla, y no sé si esto seguirá o no seguirá después de la ujú, presidencia de esta junta, es intentar llevar la oftalmología a la población. O sea, estaríamos hablando de dar información que sea veraz, que sea, vamos, que no sea de la que encuentras en Internet sí. o en redes sociales, donde podamos darle a la gente que vive en la Comunidad Valenciana, pues cosas como qué tienen que hacer cuando tienen un problema ocular, por dónde tienen que ir, cuáles son los circuitos, eh, qué opciones hay para cada patología, qué patologías hay. Ujú, Si eres una madre que estás preocupada por tu hijo porque tuerce el ojo, qué es lo que tienes que hacer. Si tienes antecedentes de glaucoma, qué es lo que deberías hacer. Hay una serie de preguntas que queremos dar respuestas desde los oftalmólogos. Entonces el podcast lo que va a buscar es acercar todos esos conocimientos a la gente. ujú. Y queremos hacerlo de una forma dinámica, de una forma que podamos llegar a distintos grupos de población, tanto la gente más mayor como la gente más joven, y ver si esta experiencia es positiva, pues incluso para poder mantenerla a lo largo del tiempo. Y por otro lado, que estos conocimientos se queden de alguna forma registrados y que cualquiera en cualquier momento pueda decir, voy a consultar qué Ujú, dijo el el doctor doctor Belda. sobre glaucoma. Pues, por ejemplo, puedan Genial. acceder a eso en un momento determinado. Ujú. Ya para terminar, si alguien que nos está escuchando nunca ha ido a una revisión, ¿qué le dirías? Pues que vaya. A ver, la patología oftalmológica, mucha de ella, más que tratamiento, tiene prevención. Entonces, mucha patología oftalmológica queda o pasa desapercibida porque no da clínica hasta que Ujú, muchas veces es demasiado tarde. Con lo cual, yo creo que uno de los mensajes que tenemos que hacer llegar es las revisiones oftalmológicas son importantes en cualquier edad, tanto en la edad infantil como en los adultos, en la gente más mayor, la patología asociada a la edad también es muy ujú, frecuente y muchas de ellas, si las pillamos a tiempo, las pillamos antes de que hayan producido un daño importante, tienen mejor solución. No voy a dar pautas ahora porque yo creo que no es la función de este primer capítulo. Creo ujú, que luego iremos tratando cada patología y podremos dar pautas para cada una de ellas, qué es lo más conveniente y cuándo hay que ir a revisarse, sobre todo si hay antecedentes familiares o si el niño tuerce el ojo. Pero eso lo veremos
en episodios siguientes, pero yo creo que, como tú has dicho, las revisiones oftalmológicas no es que sean banales, son muy Ujú. importantes. Y si nos dieses a la población que no estamos tan informada un consejo visual, ¿cuál sería Uf, a día de hoy? hay muchos, pero hay uno que a mí me gusta mucho de decirlo y viene, a ver, viene bien para muchas patologías oculares y es, tenemos mucha mala costumbre de frotarnos los ojos. Sí. A la gente le pican los ojos y empieza a rascárselos, a apretárselos. Hay un vídeo en internet, en YouTube, donde aparece un paciente haciendo esto mientras le hacen una resonancia magnética. Y se ve lo que pasa dentro del globo ocular cuando uno se está apretando el ojo y se lo está Ujú. frotando. Vamos, yo que conozco lo que es el ojo, te asustas de ver cómo las estructuras se Wow. van moviendo y se van deformando. Mi abuela decía, Si te tienes que rascar los ojos, hazlo con los codos. Sí, Inténtalo con los codos. Si lo quieres hacer con los codos, pero como no sean los de otros, con claro. los tuyos no vas a No, no ibas poder. a llegar. Con lo cual, los ojos se frotan con los codos. No hay que frotarse los ojos. Eso sería una cosa bastante básica, pero hay muchos más que sí, seguro que irán apareciendo a lo Ujú. largo de los distintos capítulos. Y una pregunta un poco más personal antes de terminar. Después de tantos años dedicados a la vista de los demás, eh, ¿qué es lo que más te sigue emocionando a ti? Pues mira, a mí hay una cosa que me emocionó en su momento y me sigue pasando, y es cuando te viene un paciente que has operado, Ujú. eh, sobre todo personas que llevan mucho tiempo con problemas visuales serios, y te dicen que pueden ver los colores. A mí hay una cosa que me llamó mucho la atención. Hace unos años había operado a una señora de cataratas y antes de operarla ya venía siempre con trajes oscuros, em, como poco alegres. Ujú. Y justo después de operarla, cuando vino a la revisión, me vino vestida con un vestido de colores chillones y llamativos. Y yo le pregunté, bueno, ¿y ese cambio? Y dice, doctor, es que usted no sabe lo que era. O sea, este mismo vestido yo lo tenía y lo veía tan oscuro como los que llevaba antes. Quiero decir, el volver a ver la luz, los colores, el volver a emocionarse con eso es increíble. Entonces, eso a mí me sigue emocionando. Ujú. Pues muchísimas gracias por tu tiempo, por estar con nosotros y compartir tu conocimiento. Ha sido un placer. Y gracias a vosotros por acompañarnos en este episodio de Desenfoque. Esperamos que estos minutos te hayan ayudado a ver el mundo un poco más claro. Recuerda que la prevención es la mejor herramienta para tu salud visual y si te ha gustado, no olvides suscribirte y compartir este contenido para ayudarnos a difundir con el hashtag Ojo al Dato. Y este proyecto, de nuevo, es una iniciativa de la Sociedad de Oftalmología de la Comunidad Valenciana con el patrocinio de Roche y la producción técnica de Ciberred. Nos escuchamos el próximo mes y hasta entonces no olvides cuidar tu mirada.